Cartonel y micoplasma. Perfecto. Vamos a compartir la pantalla entonces. A ver. Mm, mm, Cartonel. Ya. Empezamos por micoplasma. ¿Pueden ver ustedes? Sí, doctor, sí se aprecia la pantalla. Ya, perfecto. Bien, vamos a hablar de este tema. Son dos temas, en verdad, también son temas bastante importantes. Siempre la parte, como mencionaba, eh, hay que tener algunos datos microbiológicos. La idea es saber cuál es el mecanismo de acción, cómo es la virulencia entre este tipo de bacterias, eh, tratar de cómo lo veo, cómo lo localizo, cuál es el mecanismo de contagio, qué es lo que nos causa frecuentemente, qué es lo que nos llama la atención para poder nosotros pensar en este tipo de bacteria y cómo llegamos al diagnóstico. Sí, eso es lo más importante creo que tenemos que hacer. Es, a veces, de repente en las diapositivas vamos a encontrar algunos temas o algunos términos un poquito más complejos que ustedes lo pueden ir revisando, ¿no? Ok. Entonces, los micoplasmas son bacterias, ¿no? De la familia Mycoplasmataceae, orden de los micoplasmatales. Entonces, estos microorganismos tienen cierta característica, ¿no? Son complejos, son únicos por su naturaleza en las procariotas. ¿Cuáles son las procarióticas? Aquellos que no tienen una pared, ¿no? Una pared celular. Durante un largo tiempo ha construido y aumenta un enigma para los microbiólogos. ¿Por qué? Porque es difícil de cultivarlo primero. Es, eh, es un microorganismo bastante fastidioso para el cultivo, pero sin embargo podemos llegar. Ahí están las características biológicas del micoplasma, ¿no? ¿Qué es lo que tiene principalmente? Carencia de pared celular. No tiene una pared celular, ¿no? Es un tamaño pequeño, ahí están las medidas, de 0,2 a 0,8 micrómetros, o sea, como el tamaño de un genoma, ¿no? Pequeño, ¿no? Muy escasa dotación de vías metabólicas, o sea, por lo que si tiene muy escasa dotación de vías metabólicas, ¿qué necesita? Mayormente de la vía exógena, ¿no? El aporte para su metabolismo es de la parte exógena, ¿no? Hay una íntima relación del microorganismo con el hospedador, por la cual se hace esta como que si fuese un parasitismo, ¿no? De superficie, ¿no? Se vive del hospedador. Acá están otras características biológicas. Entonces, si no tiene pared celular, tiene algunas propiedades que lo son únicas, tales como mencionaba acá, la sensibilidad al choque osmótico de los detergentes. ¿Por qué? Porque atacarían a la pared, pero como no tienen pared, la resistencia a los antibióticos betalactámicos. ¿Por qué? Porque los betalactámicos atacan la pared, pero si no tienen pared, por más que le dé, no va a ejercer ningún efecto antibiótico contra esto, ¿no? Y bueno, y tiene una gran plasticidad en la formación típica de colonias como de huevo frito que vamos a ver más adelante, por la penetración de microorganismos dentro de las partes de las traviculares de los agarres, ¿no? Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se está movilizando, ¿cierto? Sí, doctor. Correcto. Entonces estos también carecen de un sistema o tienen un sistema respiratorio truncados, no carecen de este ciclo de ácido tricarboxílico completo, ¿no? Entonces, también tienen un mecanismo generador de energía. Los mecanismos que dan energía es de muy baja producción, ¿no? De adenosín trifosfato. Entonces, eh, básicamente producen, como lo mencionamos acá, cantidades relativamente grandes de productos metabólicos finales, ¿no? Características. ¿Qué morfología tiene? O sea, ¿cómo lo vamos a ver? La forma. ¿Cómo lo vamos a ver? Esféricas, también filamentosas, en forma de pera, algunas especies patógenas porque tienen una forma terminal o orgánulo para adherencia. Entonces, también poseen una red de proteínas en la membrana, de forma citoesqueleto, ¿no? Y ahí está. La mayoría del micoplasma, ¿dónde vive? En el hospedador, ¿no? Como ya habíamos dicho, tipo parasitismo o comensales, ¿no?
de los epitelios en la mucosa, ¿no? Entonces, producen este tipo de infecciones que son generalmente crónicas, ¿no? Y rara vez de tipo fulminante, ¿no? O sea, es decir, porque va al lado del tiempo, se va prolongando. En estos casos, por ejemplo, la Mycoplasma pneumoniae, sobre todo en la parte respiratoria, que puede ser tanto las vías respiratorias altas o bajas, se adhieren al epitelio y producen un proceso de tos que usualmente con algo viral, que podrían confundir con algo viral, pero en estos casos demora mucho más, ¿no? 3 a 4 semanas, ¿no? Y acá están las especies más o menos con ciertas características y dónde lo encontramos, ¿no? En qué mucosas coloniza. Micoplasma pneumoniae en la orofaringe, ¿no? En el tracto urinario no. Tiene metabolismo en la glucosa, es patogénico, está positivo. Otro que es patogénico es el Mycoplasma minis, también está en la orofaringe, también en el tracto urinario, metabolismo en la orina, también es patogénico, ¿no? Otro patogénico también el genitalium, ¿no? El genitalium, donde se encuentra usualmente, podría encontrarse en la orofaringe, podría ser más en el tracto genitourinario, ¿no? Y acá lo hemos puesto entre paréntesis, entre el signo de interrogación, porque podría llegar, se han encontrado algunos casos, ¿no? Eh, pero más en el tracto genitourinario, obviamente, metabolismo de la glucosa y genera patogenicidad, ¿no? Vamos a ver. Aquí están los factores de virulencia. ¿Qué es lo que tiene, qué factores de virulencia presenta? O sea, para hacerse agresivo, ¿no? Entonces, ahí está. La presencia de estructuras especializadas para la adherencia, sobre todo Mycoplasma pneumoniae, Genitalium, fermentas y penetra, que son las más, ¿no? Característicos, y la penetración celular. Secreción de enzimas como por polipasa 1 y 2 y C. Secreción de peróxido de hidrógeno, ¿no? Por el Mycoplasma pneumoniae, responsable de la elección oxidativa de la membrana de la célula hospedadora, presencia de fracciones proteicas letales, secreción de una toxina que produce patrones histopatológicos en las células epiteliales, variaciones antigénicas de fase, efecto inmunomodulador sobre el sistema inmunitario, linfocitos de forma policlonal inespecífica y inducción de una amplia variedad de citocinas, activación de macrófagos. ¿Qué es lo que dicen? Que usualmente la patología, o sea, no es que se causa grave, puede llegar a un daño, no necesariamente por la misma bacteria, sino por el resultado que esta da, ¿no? Da una reacción inflamatoria muy agresiva y esto es lo que produce la sintomatología, ¿no? Esta parte de citocinas y activación de macrófagos, monocitos, hace que la sintomatología sea mucho mayor, ¿no? Y capacidad de penetración intracelular, ¿no? Se ha demostrado la presencia intracelular de estos organismos, puede estar fuera o dentro de la célula, ¿no? Por eso también los tratamientos a veces es un poquito complicado, ¿no? Y entonces, ¿qué infecciones por micoplasma? Usualmente por micoplasma neumonía. Vamos a hablar básicamente sobre el micoplasma pneumoniae y el genital, ¿no? Micoplasma pneumoniae, su mismo nombre lo dice, neumonía, da infecciones respiratorias, ¿no? Es obviamente la más estudiada para estas infecciones respiratorias. Ahí están algunas características de su genoma, ¿cómo están? 816.394 pares de bases, 687 genes, ¿no? Genera su energía mediante la fermentación de la glucosa, ya como lo hemos visto adelante en el cuadro anterior, ¿no? Ahí están algunas características de cómo se presentan las células en forma típica. Esa es una fotografía electrónica, ¿no? Una estructura terminal en punta y donde están las flechitas, ¿no? Que mencionan ahí para la unión contra el microorganismo y la célula, ¿no? Ahí está el comportamiento típico de patógeno intracelular facultativo. Habíamos hablado, cuando hablamos de la brucela, de cómo es un patógeno o una bacteria intracelular facultativo. Quiere decir que puede estar fuera de la célula o dentro de la célula, ¿no? Entonces, esto también dificulta el tratamiento, ¿no? Algunas características clínicas de infecciones por Mycoplasma pneumoniae, infección de latente crónica, dificulta en la erradicación de un microorganismo. ¿Por qué? Porque eh, por lo mismo que son patógenos intracelulares también, ¿no?
intracelulares también, entonces es difícil entrar. Y aquí están los factores de de patogenicidad. Ese es el curso clínico de la infección, ¿no? Y como mencionaba, más corresponde, de repente, el curso clínico de la infección o la sintomatología, más corresponde a la respuesta inflamatoria, inmunitaria de la persona que está infectada o del hospedador, que a efectos netamente del microorganismo, ¿no? Entonces, aquí hay varios determinantes patogénicos del microorganismo que contribuyen a la forma activa de esta patogenia. Aquí está, ¿no? ¿Qué hace primero? Las enzimas líticas, ¿no? Que lisan el peróxido de hidrógeno, va a dañar y hace un daño en los epitelios ciliar, y como vemos ahí, en el epitelio de las células de los bronquios, que son epitelios ciliados, ¿no? Y después entonces va a disminuir la depuración de las vías respiratorias altas, ¿no? La depuración de aire en las vías respiratorias altas, y hay un esparcimiento ahí de la bacteria por todo el pulmón, ¿no? Entonces, eso básicamente son los factores que puede producir, ¿no? Ahí está. Entonces, la citoadherencia del epitelio ciliado, ¿no? Que hemos mencionado ahí, se adhiere, elimina ciertas toxinas, el peróxido de oxígeno que son tóxicos, entonces también eliminan ciertas toxinas, ¿no? Como la toxina del síndrome de insuficiencia respiratoria adquirido en la comunidad, ¿no? Entonces produce este síndrome respiratorio, ¿no? Por la toxina. Ah, esta toxina tiene un comportamiento altamente inmunogénico, entonces por lo tanto su respuesta ante esta toxina es fuerte, ¿no? Y es lo que produce esta acción inflamatoria en la vía respiratoria, ¿no? Otro factor aquí de virulencia que se hace es la descrita de la nucleasa citotóxica, también que va a producir, es rica en lisina, ácido glutámico, ¿no? Y obviamente es para poder pasar, ¿no? De fuera de la célula dentro de la célula, ¿no? Ahí está, por ejemplo, considerado como un patógeno usualmente, anteriormente se conocía que esta micoplasma era extracelular, pero después ya se ha estudiado y como vemos aquí, ¿no? Estamos acá en esta lámina donde podemos detectar micoplasma dentro de la célula, ¿no? Actualmente ya se ha quedado demostrado que hay presencia intracelular de este micoplasma, ¿no? Y acá está la patogenia de la infección, como lo habíamos mencionado, ¿no? Las enzimas líticas, el peróxido de hidrógeno, el daño al epitelio ciliado, disminuye la depuración de las vías respiratorias altas, ¿no? Y el esparcimiento de la bacteria en los pulmones, ¿no? Ahí está. En cuanto a la epidemiología, bueno, el micoplasma pneumoniae puede detectar diferentes tractos respiratorios, tanto vías aéreas, tracto superior o tracto inferior, ¿no? La distribución es mundial, se produce de persona a persona de todas las edades. La transmisión de microorganismos a través de aerosoles requiere un contacto muy próximo entre las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Es por la tos, ¿no? Por la tos de persona a persona, una tos persistente a lo largo del periodo de incubación después de la exposición, 2 a 3 semanas, ¿no? Hay un periodo de incubación de la exposición de 2 a 3 semanas, entonces es endémica, en todo el año no hay una estación donde prevalece más, en cualquier momento puede dar, pero mencionan que durante la primavera y el paso del otoño al invierno hay una mayor, se ha visto producción de epidemias cíclicas cada 3 a 5 años, sobre todo en esas estaciones, ¿no? Obviamente, si alguien en la familia tiene, a también contagiar al resto de la familia. Y muchos de ellos a veces pasan también teniendo esta bacteria, no pueden tener sintomatología, ¿no? O sea, puede pasar una sintomatología. Solamente el 30% eh, pueden contagiarse y muchos de ellos asintomáticos, ¿no? ¿Dónde se produce más brotes de esta infección? Sobre todo en instituciones cerradas, ¿no? Las cárceles,
¿no? Instituciones militares, comunidades religiosas, ¿no? Entonces ahí el contagio es mucho más frecuente, mucho más rápido, ¿no? Entonces, el Mycoplasma pneumoniae es uno de los agentes etiológicos de la neumonía adquirida en la comunidad en personas de todas las edades con una clínica que puede estar de moderado a severo también, ¿no? Entonces, una clínica variable, ¿no? Entonces, no hay tasas que digan más se presenta en niños o en personas de edad avanzada, ¿no? Pero sin embargo, eh, como usualmente estas neumonías adquiridas en comunidad se trata de forma ambulatoria, tal vez de repente algunos no se llegan a diagnosticar en todo caso, ¿no? Y se da un tratamiento como cualquier otro tipo de neumonía, puede ser bacteriana o viral, ¿no? Ahí están las manifestaciones clínicas, ¿qué es lo que da? Se manifiesta eh, en forma simultánea, si bien es cierto, tanto en la vía superior o inferior, que pueden ser en ambos casos. Entonces, usualmente es la incubación, como he mencionado, 2 a 3 semanas, entonces desarrollo lento, va a ir aumentando con una faringitis, después otitis, ¿no? Eventualmente afectación prolongada del tracto respiratorio inferior que puede progresar inclusive hasta neumonía, ¿no? Una neumonía típica. Usualmente se manifiesta que casi la mitad o el 50% se manifiesta como una infección del tracto respiratorio superior, ¿no? Inclusive en algunos casos habíamos mencionado hasta un 30 o un 20% son asintomáticas. ¿Cómo lo detectamos? Con el PCR. Están las manifestaciones clínicas, eh, no tienen unos signos específicos, por lo tanto, o sea, por lo tanto, podría confundirse con cualquier una infección respiratoria por virus, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes? Son dolor de garganta, la ronquera, la fiebre, ¿no? La tos que podría volverse a ser productivo después de varios días, escalofrío, rinorrea, mialgia, otalgia, malestar general, ¿no? El signo más frecuente o el síntoma más frecuente es la tos, ¿no? Que se presenta ahí muy persistente, ¿no? Eso en cuanto a Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Pero también hay infecciones por Mycoplasma progenitales, lo mencionaba, ¿no? Es un grupo de microorganismos eh, y que es un grupo de microorganismos que atacan el área genital. ¿Cuáles son? Y es un grupo de estos micoplasmas, que son el Mycoplasma hominin, el ureaplasma, ¿no? Con las dos biodalidades, ¿no? Parvum, biolítico o el genital, ¿no? También eh, usualmente colonizan pues el tracto genitourinario en personas sanas, sexualmente activas, ¿no? Eh, Usualmente quienes más se han aislado son el Mycoplasma hominis y el Uroplasma, ¿no? Que producen algunas implicancias mucho más frecuentes en el tracto urogenital de los adultos, ¿no? Infección micoplasma urogenitales, estos son los factores de patogenicidad. Ah, Usualmente estas también se localizan en la parte de las superficies de las mucosas, ¿no? Entonces, porque ahí se van a adherir a las células epiteliales, y ahí se adhieren y causa la inflamación, ¿no? Entonces, ¿qué infecciones geniturinarias tenemos? La uretritis nogonocócica, por ejemplo, ¿no? Se ha vinculado bastante al uroplasma ureolítico, ¿no? Pero en algunos casos puede pertenecer a este tipo de micoplasma también, ¿no? En micoplasma periodontalium también se asocian a esta uretritis nogonocócica, ¿no? En caso de vaginosis bacteriana también, ¿no? También hemos visto que hay en la que la microbiota vaginal normal se encuentra alterada, ¿no? Y entonces los lactobacilos se disminuyen y reemplazan por otro tipo de bacterias como la venerea vaginal, los lupus, anaerobio y micoplasma, ¿no? Micoplasma. A ver, un momentito, vamos a
Ajá, pero no lo quería. Exacto. También puede producir cervicitis o enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Infecciones urinarias, litiasis también podría ser, pero por el uroplasma usualmente. Y también el primer trimestre del embarazo a veces se desarrolla con la preeclampsia en el tercer trimestre. Eh, Usualmente en personas que tienen síntomas crónicos, sobre todo en mujeres, ¿no? Y que persisten con la sintomatología y no se aíslan, entonces se hacen las pruebas para detectar eh, micoplasmas urogenitales o genitalium, y más de la mitad se ha visto que se han podido obtener 48% de los cultivos positivos para micoplasma, ¿cierto? Infección materno-fetal, tanto el micoplasma hominis y el uroplasma pueden infectar al producto de la concepción. Entonces podrían también causar ese tipo de infecciones. Ese es el diagnóstico de ¿cómo hacemos el diagnóstico del micoplasma? Mediante cultivos, pero es bastante difícil, ¿no? El principal factor es que eh, mm, usualmente es un poquito complicado hacer el cultivo, por lo tanto hacemos el diagnóstico por serología, es decir, por el suero o por pruebas moleculares, ¿no? El diagnóstico serológico usualmente o sea, la forma indirecta, es dosar los anticuerpos para este tipo de bacteria, ¿no? ¿Ya? Y ¿cómo nosotros podemos llegar a un diagnóstico, tener un criterio para un diagnóstico de la neumonía? ¿No? Si como sabemos que la incubación es un poco prolongada, de 2 a 3 semanas, lo que se puede hacer es hacer, dosar los anticuerpos, la cantidad de anticuerpos, título de anticuerpos, en forma pareada, ¿no? Entonces se tiene la primera cuando recién aparecen los síntomas y la segunda a las 3 semanas. Si vemos que esto va aumentando, podemos estar frente al diagnóstico del micoplasma. Las técnicas serológicas también puede haber varias metodologías como la crioglutamina, fijación de complementos, técnico de aglutinación eh, en partículas sensibilizadas, como vimos ahí para la brucela, ¿no? Que se dosa ahí la parte del láctex, el antígeno con el suero del paciente y se aglutina podemos dar una reacción, ¿no? Técnicas inmunoenzimáticas como la ELISA o la electroquimiluminiscencia o la quimiluminiscencia también me permiten llegar al diagnóstico. Pruebas de inhibición metabólica o otras técnicas de inmunofluorescencia indirecta con conjugados para poder detectar estos tipos de microorganismos, ¿no? En la parte del cultivo, en verdad, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque requieren de algunos compuestos eh, para preparar el medio de cultivo, ¿no? Esteroles, ácidos grasos, aminoácidos, para poder satisfacer las necesidades microbiológicas que necesita esta bacteria, ¿no? Es por eso que es un poquito difícil hacer el cultivo, pocos laboratorios lo hacen, ¿no? Pero obviamente, para caracterizarlo biológicamente, obviamente el cultivo sigue siendo una herramienta importante, ¿no? Entonces, estas son las características de los medios de cultivos que tienen que tener de base caldo de infusión cerebro-corazón, pectona, extracto de levadura, suero fetal de caballo, y otros tipos de antibióticos para inhibir otro tipo de flora, ¿no? Bastante complicado. Obtención de las muestras respiratorias usualmente incluyen flotis de exudado faríngeo o también en algunos casos aspirado bronquial, endotraqueal. Las muestras que no son pulmonares, o sea, extrapulmonares, también se pueden hacer un cultivo de estas, ¿no? Aquí está cómo es el crecimiento. Como hemos mencionado, el crecimiento es bastante fastidioso, necesidad de medios específicos complejos, como lo habíamos hecho. Pero acá está la colonia característica, ¿no? Como un huevo frito, como mencionamos, ¿no? Parece un huevo frito, es el tipo de colonia que nosotros vemos para poder diagnosticar el micoplasma. ¿Qué tratamiento damos? Usualmente los fármacos de mayor actividad contra el micoplasma neumoniae son las tetraciclina, los macrólidos y la fluoroquinolona, ¿no? Sin embargo, se menciona que los macrólidos
tienen una menor concentración mínima inhibitoria. Sin embargo, no cuenta con evidencia científica para su eficacia contra los macrólidos, ¿no? Entonces, igual, importante poder tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, esto es con respecto a al micoplasma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eh, Podemos ver acá. ¿Pueden ver mi pantalla ahí donde menciona ahora Bartonella o no? No, doctor, se ha quedado en la anterior de micoplasma. Ah, ok, ok. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí lo resolver las FPTs, doctor. Ahora sí, ¿no? Sí, Sí, doctor, ahora sí se aprecian las PPTs. ya, perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora también de la Bartonella, ¿no? La Bartonella es un tipo también igual de de familia Bartonellaceae, género Bartonella. Ahí están los reinos, procariota, dominio bacteria, filo proteobacter, clase proteobacteria, orden Rickettsia. Ahí está. ¿Qué características microbiológicas tiene? Que son intracelulares facultativos, igual que el micoplasma, igual que la brucela, ¿recuerda? Podrían estar fuera o dentro de la célula, ¿no? Entonces pueden infectar a personas sanas, pero normalmente son considerados patógenos oportunistas. ¿Cuándo llamamos patógenos oportunistas? Cuando nuestra inmunidad está baja, ¿no? Está un poco baja y ¿no? Entonces, usualmente no son patógenos, pueden estar ahí, pero ya de un momento hay un cambio, una disbiosis, ¿no? Y entonces puede generar la enfermedad, ¿no? Crece bien en medios enriquecidos de 28 grados centígrados, no utilizan los carbohidratos, ahí está. Como la morfología, ¿no? Proteobacteria pleomórfica, ¿no? O sea, puede tomar varias formas, ¿no? Tamaño ahí está de 2 a 3 micras, largo, aeróbico, oxidasa negativo, puede ser cocoide, ovoide, cocobacilo, ¿no? O bacilar, ¿no? Pues es un pleomórfico, bacteria gram negativa, multiflagelar quiere decir que tiene movimiento, ¿no? Esta es la microscopía con color de Jensa, donde se aprecia la forma de cocobacilo. Ahí vemos, ¿no? Acá en los puntitos, ¿no? Son cocobacilos, ¿no? Bueno, y acá está donde podemos encontrar la Bartonella, ¿no? Reservorios, vector de transmisión de la especie Bartonella. Ahí está, por ejemplo, sobre todo la baciliforme, ¿no? Vamos a poner acá, si me permite. Ahí está. Microorganismos patógenos en humanos, básicamente la Bartonella baciliforme, la Quintana, Genselae, ¿no? Y Clarideae. Ahí están. Usualmente las dos primeras a los hombres, ¿no? Y el Hanselae, que es el arañazo de gato que da, y obviamente está en los gatos, y también las dos últimas en los gatos usualmente, ¿no? En la primera, la baciliforme, es por el vector, la Luxomia verrucanum, ¿no? Y la Quintana, que es también ataca, pero aquí el vector es el piojo, ¿no? El piojo del cuerpo, ¿no? O pedículos humanos, ¿no? O piojo del cuerpo humano, ¿no? También. Y en la Genselae es las pulgas del gato, ¿no? Tanto la Genselae como la Ridaceae también, ¿no? El resto son microorganismos patógenos humanos que son infrecuentes, ¿no? Que también hay una serie de, ¿no? La sática, la grani, ¿no? La taimai, pero estos casi no lo usamos. Vamos a ver básicamente el primero, ¿no? Y ahí están, como yo caracterizo, qué pruebas hago para yo poder identificar qué tipo de Bartonella, Bacilliforme, Quintana, Genselae, ahí está, ¿no? ¿Qué temperatura óptima de proliferación? Ahí están las temperaturas arriba. En algunos casos CO2 a la oxidasa positiva, catalasa positiva, en algunos casos sí, algunos con algunos sustratos de acetona o algunas otras pruebas bioquímicas me podrían dar la información y poder clasificarlo, qué tipo de Bartonella es, ¿sí?
Entonces, se ha hecho una clasificación ya a nivel molecular y entonces, por lo tanto, tenemos una serie de, ¿no? 20 bartonelas, unas 30 subespecies y 8 se encuentran en el humano, ¿no? Pero las principales, ahí están las 8, pero las principales son la baciliforme, que da la enfermedad de Carrión o verruga peruana, la bartonela quintana, que da fiebre de las trincheras, el Gensela, enfermedad de añazo de gato, y acá está Vinsonin, que produce endocarditis septicemia, Bactae, que produce también endocarditis, ¿no? Endosis visceral, neuroenteritis, y hay dos más. Ahí están las patologías, usualmente. Aquí están las tres principales que nosotros queríamos comentar, que la especie va a tener baciliforme. ¿Cuál es la patología? Que le da enfermedad del carrero, fiebre de la fase aguda o verruga peruana, no se comenta, ¿no? O sea, la fase aguda que produce fiebre, no esa fiebre. Pero ya cuando se hace más crónico, ya va produciendo estas verrugas, ¿no? La verruga peruana. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Primero, en fase aguda, la fiebre, anorexia, anemia hemolítica, septicemia. Ya cuando se hace fase crónica, hay lesiones cutáneas, pseudotumorales, angiomatosas, que sangran con facilidad al contacto, ¿no? O sea, lo mueve un poquito, ¿no? Y sangra, ¿no? Ahí está, ya ahí está la verruga peruana, ¿no? El Hanselae produce la enfermedad del arañazo de gato, las manifestaciones atípicas también que se presentan, ¿no? La enfermedad del arañazo de gato se va a presentar con fiebre leve, adenopatías regionales, usualmente ¿dónde? Sobre todo en las partes de axilas, cervicales, inguinales, ¿no? Y esto cuando se manifiesta, 1 a 3 semanas después de una mordedura o una arañazo de gato, ¿no? Usualmente más en pacientes menores de 21 años, ¿no? Que usualmente se ha visto que hay mayor prevalencia. ¿Por qué? Porque son los más que más juegan o tienen poco cuidado, pues, con estos animales, ¿no? Manifestaciones atípicas, bueno, puede dar un síndrome febril sin foco, uveitis, osteomielitis, ¿no? Entonces, y sobre todo, se complican más en pacientes inmunocomprometidos. Quintana, fiebre de la trinchera, oncohematosis vacilar, ¿no? Fiebre, cefalea, dolor vertibial, postración, perincubación 12 a 25 días, ¿no? Angiomatossis vacilar, solamente aquellos pacientes que tienen HIV positivo, la cual se puede complicar mucho más, ¿no? Otras especies pueden presentarse como la enfermedad de arañazo de gato o endocarditis, ¿no? Y acá, ¿cómo diferencio la maternidad Quintana en Genselae? Porque Quintana, la fiebre de las trincheras, ¿cuál es el vector? Los piojos, el reservorio del hombre. Al inmunocompetente que le da, fiebre quinto de las trincheras, en los inmunodeprimidos, angiomatosis vacilar. En Genselae, enfermedad por arañazo de gato, vector las pulgas, reservorio del gato, huésped incidental del hombre. Linfadenitis regional, autolimitada, angiomatosis vacilar también, ¿no? Eso es inmunodeprimido. Y la bartonelosis, ¿no? La enfermedad de Carrión, que nosotros debemos tener en cuenta, que mencionan que, bueno, ya no teníamos casos, ¿no? Sin embargo, mencionaron por ahí que había algunos casos que estaban reapareciendo. Entonces, es importante tener en cuenta esto y siempre estar atento, ¿no? Bartonella baciliforme, lo descubrió en 1909 Alberto Barton, ¿no? Ese es el agente etiológico de la Bartonella. El vector, la Luxemia. La morfología, pleomórfico, gran negativo. O sea, puede adoptar varias formas, ¿no? Bacilos, cocos o bacilos de formas de... Tiene múltiples flagelos, o sea, quiere decir que hay movimiento, es aerobio, oxidasa negativa, y es una bacteria intracelular facultativa, ¿no? Ahí está. ¿De qué células? Endoteliales y las hematíes también, ¿no? Estas son las estructuras antigénicas, 24 antígenos, bacilos antitiformes, ¿no? Y algunos, solamente 6 de ellas detectan los anticuerpos, ¿no? Entonces, presencia de 14 proteínas, esas son algunas características de cómo es la estructura antigénica de esta, ¿no? Igual, ¿no? Algunos tipos de proteínas, y cuáles son, y se generan como antígeno para poder detectar, ¿no? La BBS65S es la principal antígeno específico de la Bartonella baciliforme, y sobre todo ellos producen no, producen anticuerpos específicos para esto, ¿no? Factores de virulencia, ahí está la deformina, que produce marginación a la membrana del eritrocito, por eso se imaginan, ¿no? Porque deformina, no se deforma, entonces hay una invaginación
la membrana del eritrocito, motilidad, también hemos visto que tiene flagelo, entonces por lo tanto se puede mover, ¿no? Y puede, con esto, con la deformina, mala deformina, comienza la penetración al eritrocito, por eso puede ingresar, ¿no? Ahí está el fenotipo de la invasividad, gen que codifica una proteasa carboxiterminal, gen que codifica filamento polipeptídico. Son factores de virulencia que lo hacen mucho más agresivo, que pueda hacer actuar, ¿no? Patogenia, entra al torrente sanguíneo, salen, ¿no? E infectan a las células endoteliales. Aproximadamente al quinto día de inoculación. Primer lugar de infección de este lugar de siembra, bacterias va al torrente sanguíneo, aproximadamente el quinto día de la inoculación, ahí podemos nosotros detectar, ¿no? La Bartonella falciforme alcanza el glóbulo rojo y se dan los siguientes pasos. Ahí están los siguientes. Ahí está. Primero, la adherencia, ¿no? La adherencia a la proteína extracelular y deformina. Vemos ahí, ¿eh? Cómo están los glóbulos rojos deformándose, o sea, haciéndose un huequito en el centro y todo eso se deforma, ¿no? Después viene la invasión, ya el flagelo, ¿no? Hace, como lo habíamos mencionado, una fuerza mecánica para invadir el glóbulo rojo, ¿no? Ya el fenómeno de invasividad, o que codifica la proteasa, codifica el filamento, ya esto ayuda a que pueda penetrar. Y después la persistencia, ¿no? Ya que hubo la introducción de este antígeno a las membranas de eritrocito, estimula el sistema retículo endotelial, produciendo interna eritrofagocitosis, macrófagos, células de Cooper, ¿no? Por lo tanto, como hay una deficiencia y van a atacar a estos glóbulos rojos, ¿no? Esta puede producir una eritrofagocitosis, entonces, por lo tanto, como consecuencia queda una anemia, ¿no? Anemia hemolítica, ¿no? Porque empiezan a atacar a estos glóbulos rojos. ¿Dónde lo encontramos? En los valles interandinos en Perú, Ecuador y Colombia. Acá en Perú, en Ancash, el foco inicial, ¿no? Lima, Piura, Libertad, Huancavelica, y ahí está. Ahí está. Esta es la cadena de infección de la Bartonella, reservorio en variedad de animales, a la gente le Marciano falciforme, ¿no? La parte de la salida es la piel, modo de transmisión directa por la Luxomia verrucans o peruensis. La puerta de entrada, nuevamente la piel, ¿no? O sea, de ahí alguien contagiado, ahí está esta luxomia, ¿no? Va a aspirar los glóbulos rojos contaminados con este tipo de bacteria y nuevamente pica a una persona sana y lo transmite, ¿no? Ahí está. Cuadro clínico, la fase aguda, fiebre de la orolla, tiempo de incubación 21 días, días hasta 210 días, fase intercalar, asintomático, 3 semanas o varios meses, fase crónica, si se hace ya hasta incubación de un año, ¿no? Algunos síntomas, signos y síntomas en la fase aguda, anemia, como por el mecanismo que ya le mencionamos, linfomegalia, hepatomegalia, plenomegalia, sensación febril, escalofríos. ¿Qué métodos diagnósticos tenemos? Primero, hay que ver el antecedente epidemiológico, de dónde viene, está con fiebre, con malestar, artralgia. Bueno, hay que pensar en Bartonella también. El cuadro clínico, podemos hacer un examen fluido de la sangre, Jensa o Wright, para poder visualizar la bacteria, hemocultivos, serología y cultivos en agar, ¿no? Y aquí están, cómo hacemos el diagnóstico microbiológico, ¿no? Examen histológico, incisiones de Warning, una biopsia, o el cultivo, ¿no? En un cultivo, siembra directa, medio sólido, también puede ser de las biopsias, ¿no? Desarrollo de identificación de Bartonella y métodos sensibles. Serología, ¿qué hacen? Inmunofluorescencia indirecta, o usamos ahí inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, eso se hace en suero, ¿no? IgM positivo quiere decir que es un marcador de infección aguda, o sea, está en ese momento, y el inmunoglobulina G, que puede ser negativo al inicio, pero también se hace positivo al final de la infección, ¿no? Y métodos moleculares, el PCR, ¿no? Ahí podemos detectar, tiene una alta especificidad eso, ¿no? Aquí están las características o las pruebas, cómo se hacen la detección de anticuerpos específicos como la antifluorescencia indirecta, métodos moleculares también, qué muestra tenemos, la gota gruesa. Esta gota gruesa que es un método bastante simple, pero, y todavía bastante simple y de suma importancia, ¿no? Entonces se hace una gota gruesa, se toma 6 mililitros de sangre aproximadamente,
Se codifica la lámina, se demoliza con alcohol, metileno, el fosfato según la sangre que se ha puesto en una laminilla, se deja secar, se hace una coloración de Yensa, se lava con chorro de agua y se deja secar y se lee al microscopio, ¿no? ¿Y qué vamos a ver nosotros ahí al microscopio? Ahí está. Mira, esta es una hematíe y vemos aquí los bacilos, ¿no? Entonces podemos hablar de una bartonella, importantísima. Coloración de Yensa, esta coloración de Yensa el moradito, de Warning Star y en el centro, ¿no? ¿Qué tratamiento no usualmente se da? Ciprofloxacino, 14 días de tratamiento, ¿no? La quinolona, mayores de 14 años 500, de 7 a 14 años 250, menores de 7 años 10 miligramos por kilogramo de peso al día. ¿Cómo se da? Cada 12 horas, vía oral. Alternativas, cloranfenicol, la penicilina, la tetraciclina, ¿no? ¿Puede haber mortalidad? Sí, la mortalidad oscila entre el 85%, ¿no? Por lo tanto, es importante darle tratamiento. Y en la fase crónica, donde ya tiene lesiones vasculares, brotes sucesivos, son de superficie lisa, periódico hace un año, provoca reacción sistémica, ¿no? Y ahí está, tipo de lesiones miliar o nodular, como vemos ahí, o molar, ¿no? Ya esta es una fase crónica de lesión miliar, ¿no? Mira cómo se hacen esas lesiones en todo el cuerpecito. Lesiones molares, ahí están. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cultivo de las verrugas, tinción, impregnación argéntica, método directo con las biopsias, serología, hemocultivo, como le hemos mencionado, ¿no? En la fase verrucosa ya, ¿qué es lo que se da? Acitromicina. Mayor de 14 años, 500 miligramos al día, una dosis por 7 días. 7 a 14 años, 250 miligramos. Menor de 7 años, 10 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? También otra alternativa, rifampicina y estreptomicina. ¿Cómo prevenimos esta enfermedad? No hay vacuna contra la bartonellosis, hacer entonces un diagnóstico precoz, vigilancia entomológica por la leucemia, ¿no? El vector, alimentación de materiales orgánicos, colocar mallas metálicas en torres y ventanas de viviendas, o usualmente en las zonas donde hay mayor prevalencia, mayor incidencia de esa, ¿no? Entonces, evitar estos vectores, ¿no? Aplicación de insecticidas, acción residual. Está. Bien, estos dos temas son bastante importantes, bastante bonitos, pero es importante que ustedes también lo revisen y lo toman en cuenta, ¿sí? Bien, si, si tienen alguna pregunta, es el momento. En todo caso, nosotros qué vamos a ver en la práctica. Vamos a ver, creo que sí tenemos láminas de Bartonella, ¿no? Bartonella, ustedes han visto de Bruselas, no sé si han visto, Bartonella no han visto el Mophilus. Yo creo que hay Bartonella ahí. Micoplasma, no sé si tendremos también las láminas, creo que sí hay, pero vamos a poder verlo para que ustedes lo puedan tener y puedan fijar esa, eh, esa práctica, ¿no? Que vamos a hacer. Bien, delegada, no sé si pasó lista, me hace llegar por favor la lista. Listo, doctor. Sí, ahorita descargo la lista y se la envío. Si me podría enviar sus PPT, sus diapositivas para poder compartirlos con mi grupo, la Sí, base. sí, correcto, Listo, correcto. Se doctor. los envío. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. Bien, listo. Gracias, un gusto Listo, doctor. estar con Muchas ustedes. gracias. Buenas noches. Chicos, un momento, por favor, que voy a descargar la asistencia. Listo, chicos. Eso sería todo por la clase de hoy. La siguiente clase es a las 10 de la noche con la doctora Lady Hernández. Ahorita les envío el link.